Lo que cae en las flores es un podcast para mujeres valientes. Mujeres que ya no quieren encajar en ninguna etiqueta, y mucho menos en un mundo definido por otros. Mujeres que están listas para florecer y brillar con todo el esplendor de sus pétalos. Vamos, mujeres como tú y como yo. Por eso que hablaremos de todos esos temas que creímos que jamás nadie entendería. Esos temas que callamos por miedo a ser las raras. Yo soy Tamara Luque y seré tu guía en este emocionante y retador viaje para reconectar con tu autenticidad y tu poder personal. ¿Estás lista para vivir una vida con propósito y pasión? ¿Estás lista para florecer sin miedo a que te miren? Hola, hola, bienvenida, bienvenido a Lo que callan las flores, este podcast de florecimiento, de autenticidad para desatar nuestro potencial y vivir de nuestros talentos. Hoy vengo con un tema apasionante que, bueno, si no lo sabes, yo soy neuropsicóloga y la verdad soy una fan y una amante aférrima del cerebro. Entonces me encanta poder entenderlo todo desde esa parte, ¿no? Em, Seguro has escuchado, ¿no? Que cómo nos hablamos de las palabras, el poder que tienen para crear la realidad. Y yo siento que hay algunas personas que son un poquito escépticas porque piensan que es cuestión como de brujería, magia y de estas cosas de hippies. Entonces vengo acá, pues precisamente para darte algunos datos de por qué realmente sí a nivel científico está demostrado que el lenguaje crea nuestra realidad. Está muy relacionado con que el lenguaje es el que media nuestra percepción del mundo, es la que lo etiqueta y es la que eso nos permite percibir, entender y relacionarnos con el mundo. Por ejemplo, desde la teoría de la relatividad lingüística, también conocida como el principio de Sapir-Whorf, dice que precisamente el idioma influye en nuestra percepción del mundo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en algunos idiomas, por ejemplo, ahorita no sé si es en Antártida o dónde, pero donde hace mucho frío, hay múltiples palabras para distintos tipos de nieve. Y también como hay, por ejemplo, en náhuatl, yo ahora que vivo en México, pues hay palabras que no tienen una traducción literal en español. Cada palabra contiene una realidad, una identidad, ¿no? Y nosotros, esas palabras son las que nos permiten percibir y distinguir el mundo con mayor precisión. También, ¿en qué influye? El lenguaje precisamente tiene un papel muy importante también en la cognición, especialmente en la memoria. Por eso hablamos, y en otro episodio posiblemente hable de esto, de lo importante de las narrativas. Nosotros recordamos los hechos en función de cómo nos hemos contado que los hechos. La memoria es una memoria narrativa, entonces nosotros no es que guardemos así el recuerdo, obviamente sí lo recordamos con imágenes, pero lo que recordamos es como la narrativa que elaboramos sobre ese suceso y eso viene medido por las interpretaciones también y las creencias que hacemos sobre lo que sucede. Por eso también podemos alterar nuestra historia, mejorarla cuando cambiamos la narrativa que nos hemos estado contando. Por otro lado, también a nivel científico se ha demostrado y está en estudios con resonancias y demás, que el lenguaje tiene un efecto también en las emociones. La forma en la que hablamos de nuestras propias experiencias emocionales puede afectar a cómo nos sentimos. Si nosotros estamos constantemente diciendo, deprimido estoy, posiblemente terminemos deprimidos. Entonces, se han encontrado también en las investigaciones que verbalizar nuestras emociones puede cambiar la forma en la que las experimentamos. Entonces, si nosotros vamos tomando al hilo de lo que decía antes, si vamos tomando la conciencia de cómo nos estamos narrando esos procesos, esas experiencias que estamos viviendo, en ese caso emocionales, podemos también reducir la intensidad emocional, por ejemplo, de las experiencias negras. Luego, bueno, igual has escuchado hablar también de PNL. PNL es una práctica basada en la idea de que el lenguaje puede influir en nuestro comportamiento, en nuestros patrones, ¿no? Esto, obviamente, en la medida que nosotros, cuando formalizamos el lenguaje, también ponemos una intención, un significado. Entonces, si cambiamos esos significados, también podemos cambiar la base de esos procesos, esa base que hay detrás, ¿no? Y bueno, hay una parte en la que nosotros, a través del lenguaje, creamos identidades y creamos experiencias también colectivas en función del lenguaje y la interacción social. Entonces, en resumen, el lenguaje es una pieza fundamental para la manera en la que interactuamos con el mundo. Entonces, después de toda esta parte como más científica, te cuento, ¿no? Precisamente el lenguaje nos da como
ese sentido, ¿no? Esa forma de interpretar las cosas y de percibirlas. Y en función de cómo percibimos las cosas, la realidad es también como nosotros pensamos, sentimos y actuamos en consecuencia. Por eso si pensamos que el mundo y la vida es un horror y que es muy difícil todo y que todo llega con mucho coste, nuestro cerebro lo que le estamos diciendo. Recuerda una cosa, creo que en alguna otra ocasión te he dicho, el cerebro no distingue realidad de mentira, de lo que no es real. Entonces todo lo que le decimos se crea una neuronal que cuanto más la decimos, más fuerte está y nuestro cerebro interpreta que eso es lo real, porque si lo estamos repitiendo tanto, debe ser que es cierto, ¿no? Entonces, si constantemente estamos diciendo que la vida es muy complicada, que todo está muy caro, o que esto no me sale, que soy un torpe, etcétera, que no soy suficiente, el cerebro va a interpretar que si tanto lo repetimos, eso es lo que es lo real, lo válido, y va a seguir reforzando esas rutas. ¿Y qué va a pasar? Como decía al principio, influye en nuestra percepción. Eso hace nuestro cerebro tienda digamos, a atender de aquellas informaciones que confirmen tu teoría. Nosotros tenemos una mente consciente, que es la que funciona a nivel de corteza cerebral, y una mente inconsciente. Todo la mente subconsciente está trabajando 24/7, procesando información que está a nuestro alrededor. Por eso también es muy sensible, incluso de lo que no creemos que estamos escuchando, todo lo percibimos y por eso la importancia del entorno. Para lo que quiero ir es, hay una parte inconsciente que va a estar percibiendo. Entonces, de manera que cuando entre información en el entorno que confirme lo que nosotros estamos estableciendo como rutas neuronales firmes, es ahí donde le va a dar valor. Entonces, nosotros vamos a tender a seguir viendo confirmaciones de nuestras creencias y de estos patrones y de estos códigos antiguos que tenemos, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si sucediera lo contrario, siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Tu hermana se queda embarazada, tú te quedas embarazada, entonces de repente empiezas a ver muchas mujeres embarazadas. Te quieres comprar un carro nuevo y resulta que siempre ves ese modelo. A mí me pasa con el siguiente modelo que va a ser. Entonces, al final es un tema de percepción. El cerebro, como tú ya le has puesto la intención de que es algo que quieres, algo que te llama la atención, empieza a cuando lo identifica, de repente te manda la señal de, ojo, esto que me estás diciendo que quieres, míralo, está aquí, ¿vale? Entonces es un tema de percepción. Entonces, fíjate, si lo pudiéramos utilizar para algo positivo, que es en lugar de pensar y tener todo ese discurso verbal, el verbalizamos, y también el discurso interno, ojo, no solamente me refiero a las palabras que decimos a los demás, sino también las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Eso todo es lenguaje interno, pero también el lenguaje que externalizamos. Si nosotros cambiamos nuestro discurso, ¿cómo crees que no va a suceder lo contrario? Que también empecemos a percibir en el mundo las confirmaciones de que lo que estamos diciendo es cierto. Entonces, bueno, esto viene muy a la par de temas de manifestación, de creación de la vida que queremos. Nosotros somos agentes activos en la creación de nuestra realidad. No somos entes pasivos, como quizás nos hayan podido hacer creer. Esto significa que la forma, obviamente, bueno, tenemos muchas herramientas, ¿no? Pero una muy básica y muy sencilla que yo siempre digo es el tema del lenguaje, especialmente el cómo nos hablamos. Creo que en general, cómo hablamos de todo, cómo hablamos del mundo, cómo hablamos de nuestras relaciones, cómo hablamos de nuestras emociones y cómo nos hablamos a nosotros. Vayamos por partes. Ya hemos hablado un poco de cómo influye con la forma en la que hablamos del mundo, pero también en la forma en la que nos hablamos. Influye de la misma forma. Si nosotros estamos diciendo al cerebro constantemente, soy una perdedora, soy torpe, soy incapaz de hacer esto, esto no me va a salir, soy un desastre, eso es lo que va a percibir. Y eso, el lenguaje crea un pensamiento, el pensamiento crea una emoción, la emoción crea ¿cómo decirlo? Una activación a nivel de neurotransmisores que va a crear una realidad en nuestro cerebro y en nuestro organismo. Entonces vamos a sentir angustia, vamos a sentir tristeza, vamos a sentir frustración, vamos a sentir ira, vamos a sentir lo que sea acorde con ese pensamiento que viene mediado por el lenguaje. No hay pensamiento si no hay un lenguaje, es una estrecha relación, ¿no? En el que en realidad son dos factores que se interconectan, no hay pensamiento sin lenguaje y para el lenguaje también necesitamos pensamiento. Sin entrar en la parte más técnica, ¿no? Eso es lo que sucede. La forma en la que nos hablamos crea una realidad. Para empezar, crea una realidad nuestra. Entonces, más allá de lo que suceda afuera, ya crea una realidad en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro.
y el cerebro eso lo interpreta como real, aunque fuera no esté pasando nada de lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, háblate bonito. Yo, a quienes han tomado terapia conmigo o han hecho alguno de mis cursos, saben que soy muy crítica en un buen sentido, constructiva, en la forma en la que las personas hablamos y doy mucho feedback o doy retro, ¿no? De la devolución de cómo las personas expresamos lo que nos sucede, porque tal y como lo expresamos es tal y como lo creamos. Yo la verdad es que durante un tiempo, pues la verdad era una persona bastante, no es que sea una persona o haya sido una persona negativa, pero un poquito pesimista, catastrófica, muy obsesiva y sí, como que todo iba a ir malo, ¿no? Y esto es un discurso que en realidad no era mío, era un discurso que yo había probado, escuchado en mi ambiente familiar. Entonces es algo que se nos va quedando, ¿no? Se nos va grabando. Porque aunque no seamos conscientes, nuestro cerebro es una grabadora constante, especialmente cuando somos pequeños. Entonces, bueno, yo interioricé esa parte, ¿no? Y obviamente pues vivía en una insatisfacción. En el momento que empezamos a ser conscientes de esas palabras que nos decimos, tenemos la capacidad de cambiarlas. Y en el momento simplemente de que las hacemos conscientes y decimos, mira, cara, ya volví a decir esto. Pero en realidad, y utilizamos, yo siempre digo como una frase antídoto, ¿no? Cuando dice, cuando nos cachemos y cuando nos eh, detectemos en esas cosas, como tener una frase antídoto que nos vuelva a la realidad, ¿no? La frase antídoto simplemente es darle la vuelta y a convertirla en positivo, ¿no? Si digo, voy a fracasar en esta conferencia porque no tengo ni idea de lo que estoy hablando y la gente ha confiado en mí, pero soy una postora, pues puedo decir, tengo la capacidad suficiente o para dar esta plática, soy una persona competente, mi mensaje tiene valor. Y nuestro cuerpo cambia totalmente, porque las palabras, ya te digo, cambian realidades, tienen vibración. Y recuerda que en nuestro organismo tomamos agua, todo también resonamos. Esto es una parte física cuántica y demás, pero a nivel neurológico, te digo que eso también es la base. Entonces, presta atención a tus pensamientos. Si hay algunos que son repetitivos, anótalos en una hoja para tomar conciencia de ellos y en otra columna al ladito puedes ir anotando palabras o frases que cada vez que te encuentres diciendo la misma cantinela puedas decir la frase alternativa para que tu cerebro vaya creando una red neuronal diferente. Hay un proceso en el que las redes que utilizamos menos desaparecen, tienden a desaparecer, hay una neuronal. Entonces, si nosotros reforzamos las que realmente sí queremos, pues entonces nuestro cerebro va a ir limpiando las otras y va a ser nuestro canal como la autovía habitual por la que vamos a discurrir. Aparte, a veces también te hago otra reflexión, ¿no? Puede que la vida sea, obviamente hay partes buenas y partes malas, pero ¿por qué no pensar en las cosas buenas en vez de preocuparnos antes de tiempo por las malas? O sobrecargar las malas. Las malas ya suficientemente malas son a veces. Entonces, ¿para qué echarle más leña al fuego? ¿Por qué no vamos a centrarnos en un pensamiento positivo? Y ojo, cuando digo pensamientos positivos no me refiero a Mr. Wonderful y vivir como afuera de la realidad, sino en pensamientos que están alineados con lo que tú quieres, que hablen de amor, de compasión, de que realmente hay cosas que puedes llegar a alcanzar. Un lenguaje optimista, que no tenga de que no te lo creas, tiene que ser algo que a fuerza de repetirlo, por eso dicen, es que yo, claro, lo repito y no me lo creo. A veces a mí también me pasaba con las afirmaciones, ¿no? Era como, sí, pero no genero nada. De nuevo te digo, es una red neuronal que se va creando de nuevo. Entonces, hasta que no se fortalece, no se genera como la emoción asociada en nuestro organismo, que es la que de repente dice, wow, sí, o sea, sí, claro que me va a caer dinero fácil y voy a ganar dinero fácil y divirtiéndome. Claro que puedo conseguir y publicar mi libro, claro que voy a conseguir este puesto de trabajo, claro que, ¿vale? Entonces hay que repetir, repetir, repetir. Es un entrenamiento. O sea, cuando hablamos del cerebro es como un músculo, es un entrenamiento. Al cerebro le gusta la constancia, entonces es mejor que le dediquemos 5 minutos al día a este tipo de prácticas o a la meditación, etcétera. Y o podemos hacer las dos cosas que dilatarlas y no atender, ¿vale? Entonces, bueno, mensaje de hoy. Tienes los pensamientos, anótalos, antídoto, ves tomando conciencia, dite todos los días, pon palabras que te inspiren, frases que te inspiren en lugares visibles, en el fondo de pantalla de tu teléfono, en tu, si tienes tu corcho, tu Word enfrente de la computadora, el fondo de pantalla de la computadora, recordatorios, hay aplicaciones incluso en las que te pueden mandar la afirmación eventualmente al teléfono como si fuera un mensaje.
toma conciencia de cómo te hablas. Y acá sobre todo te hago un especial énfasis en cómo te hablas a ti misma. ¿Qué forma tienes de describirte? ¿Qué forma tienes de hablar de ti? No, soy un desastre y fíjate y luego tal. Sí, soy muy buena en esto, pero luego soy fatal en las cuentas. No sé. Empieza a focalizarte en las cosas que sí haces bien, en tus talentos. Y no es que olvides las debilidades, porque todos tenemos debilidades, pero no le pongas tanto foco ahí. Cuando te equivoques, reformula. En vez de decir me equivoqué o soy una perdedora o así, puedes decir me equivoqué porque estoy aprendiendo y cada día lo hago mejor, estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Acá también todo es muy difícil. La palabra difícil ya trae una negativa. A mí me gusta decir que en lugar de tener dificultades o problemas, yo a veces digo, me estoy enfrentando a un reto. Para mí el reto significa que yo lo puedo superar. En el momento que yo empecé a cambiar esas palabras, ¿no? De dificultad y problemas a decir es reto, de repente empezó a cambiar la energía también alrededor de eso. Entonces es como si yo digo que es un reto, es que yo sé que puedo, es una prueba de vida que yo sé que puedo superar y que ahorita tengo las herramientas. Y si no las tengo, sé que tengo las herramientas para buscar a gente o personas que me puedan ayudar a tenerlas. Entonces cambia, observa esas palabras, incluso puedes observar las palabras, puedes anotarlas en papelitos, ponerlas encima de las manos, no tus manos, y ver cuál pesa más. Normalmente las palabras que tienen una negativa pesan más, ¿vale? En uno de los lados puedes probar con una mano o con otra, puedes ir a alternarlas porque vas a ver que te va a pesar, aunque lo cambies de mano, te va a pesar igual. Entonces ahí también puedes percibir qué palabras tienen una pesada para tu cuerpo y entonces empezar a cambiarlas. Como yo te decía, lo del problema o dificultad, para mí todo era muy complicado, muy difícil y todo era un problema. Igual, porque es algo que yo aprendí y se me quedó grabado y de repente empecé a transformarlo en reto. Yo ahora cuando me equivoco digo, es un aprendizaje. Y en lugar de, el otro día di una conferencia y se me olvidó poner la última diapositiva y entonces de repente empecé a preocuparme porque pensé, no, el cliente va a decir que no le puse la última diapositiva y me va a decir y no me va a volver a contratar. Y de repente dije, no pasa nada, tranquilízate. Y en todo caso, estabas pendiente de lo que te estaban diciendo los alumnos, estabas pendiente del tiempo, de no quitarles más tiempo a ellos. Bueno, se te olvidó, pero estuviste presente y atendiendo otras cuestiones que también eran importantes. Y simplemente es, bueno, para la próxima vez puedo prestar atención a esto. Entonces, trata de hablar y hablar también de las personas, también de las cosas que suceden a tu alrededor, también con esa compasión y con esa, con más amor, ¿vale? Entonces, igual, en vez de a veces centrarte en, no, es que esa persona me hizo mucho daño y ay, joder, perdón, pero era como, no. Entonces también puedes decir, bueno, pues sí, esa persona hizo esto me dolió y ya está, pues ya está. Yo puedo elegir ya no tener amistad con esa persona, puedo elegir en torno a eso, pero ya no dejo que ese pensamiento me domine y puedo también darle una significación en vez de decir, tomármelo como algo personal. No, es que me quiso hacer daño porque me odia y porque me tiene envidia o porque yo soy idiota o porque le caigo mal. Pues también lo puedo significar de, bueno, esa persona ha hecho algo que en realidad posiblemente tenga que ver más con esa persona que lo que tenga que ver conmigo. ¿Ves? Son pequeños giros. A mí me gusta invitarles a reflexionar. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos en nuestras sociedades, y hablo de varias porque, bueno, yo soy española y vivo en México y entonces he podido vivir varias, aparte de cuando estaba en otros países viviendo, es que no se nos enseña a tener un pensamiento crítico, a pensar realmente, solamente se nos enseña a repetir y a memorizar, y eso es lo que quieren, ¿no? Que repitamos lo que hacen todos. Entonces, quiero invitarles, sobre todo, mi objetivo es que vayan a ciencia, que vayan teniendo ese pensamiento crítico para empezar crítico no de juzgarse, sino de poner la atención y de ser capaces de analizarlo de manera objetiva. Sí, no quiero tampoco que digan, no, de cómo me hablo, qué horror. No, quiero que tengas herramientas para empezar a ver eso con objetividad, o sea, salte de tu discurso, obsérvalo desde fuera y percibe cómo se siente. ¿Te gustaría que alguien te hablase así? Posiblemente no. Entonces ya te digo, puedes probar esos juegos con la técnica de la kinesiología que te he enseñado, de esas palabras, ¿no? Problemas. También yo a veces digo desafíos en vez de retos. Cuando que me da miedo digo que son oportunidades. Eh, cuando algo malo, pues intento entender que pues, la persona tuvo motivos y que posiblemente no tengan que ver conmigo, entonces intento como quitarme la culpa, como que yo haya podido ganarme eso de alguna forma. Entonces, bueno,
te leo en comentarios, me gustaría saber así como qué tipo de palabras son las que más se repiten, en tu caso, cuáles detectas que son más pesadas y bueno, incluso podemos ahí establecer un diálogo para poder ver opciones para poder solucionarlo. Entonces, esto está acá, toma conciencia de cómo describes lo que te sucede, el mundo y cómo te hablas a ti. Háblate bonito. Y ya saben, a las plantas también dicen que hay que hablarlas bonito para que crezcan. Y yo doy fe también de que así es, que yo me reconocía como una persona que tenía muy poca mano con las plantas, a diferencia de mi mamá que tiene muchísima, y mi tía. Em, y entonces empecé a hablar a mis plantas y pues están todas hermosas. Así que somos plantitas, por eso acá el podcast de las flores. Eh, Hablémonos bonito, hidratémonos y recibamos los cuidados que necesitamos. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarme un día más en Lo que callan las flores. Sí, me encantaría leerte por acá, también a las redes sociales en Yo Soy Tamara Luque o Lo que callan las flores en Instagram. Y pues si quieres invitarme a un matcha en coffee, estaré muy agradecida de recibirlo. Te mando un fuerte abrazo y a florecer sin miedo y sin pedir permiso ni perdón. Hasta la próxima.